El petróleo ha sido uno de los activos que peor lo ha pasado en los primeros meses del 2025. Y es que, amigos, si el barril de Brent comenzó el año en el entorno de los $73, en las últimas semanas lo hemos visto caer incluso por debajo de los 60. Una caída considerable en muy poco tiempo. Y es que la guerra comercial y la posible recesión en Estados Unidos han encendido todas las alarmas, lo que ha hecho que, si lo hubiera sabido, nos hagamos una pregunta: ¿qué pasará con el precio del petróleo en los próximos meses? Ojo con todo lo que te vamos a contar a continuación, porque puede que te sorprenda. Si tuviéramos que hacer un diagnóstico, bien podríamos decir que el oro negro parece atrapado entre la espada y la pared. La guerra comercial y el enfriamiento económico que se está produciendo tanto en China como en Estados Unidos han sembrado muchas dudas sobre lo que puede suceder con la demanda de crudo en los próximos meses. Los nervios se palpan en el ambiente y, por supuesto, las compañías petroleras han llevado un buen correctivo en bolsa. Para colmo, la OPEP Plus está, como veremos, anunciando incrementos en sus niveles de producción. Así que, entre unas cosas y otras, todo esto ha hecho que el sentimiento de mercado esté por los suelos. Podemos encontrar pronósticos tan malos como este. Goldman Sachs advierte de que el petróleo podría bajar de los $40 en un escenario extremo. Ahora bien, un momento, porque esta no es toda la historia. No sabemos lo que puede ocurrir puntualmente en los próximos meses, pero sí sabemos algo, y es que lo que estamos experimentando en 2025 puede estar alimentando exactamente lo contrario. Es decir, que contraintuitivamente los sucesos que se están produciendo pueden terminar conduciéndonos a un mercado alcista en la industria del petróleo. Ojo con esta historia, porque ya sabéis cómo son estas cosas. Lo que hoy parece negro, mañana puede terminar siendo blanco. Y por supuesto, esto es algo que nos conviene mucho tener en cuenta. ¿Sabéis por qué? Porque este tipo de sectores tan cíclicos y tan oscilantes pueden terminar siendo una enorme fuente de oportunidades. Lo que os vamos a contar a continuación os va a dar una perspectiva del mercado petrolero muy diferente a lo que suele ser habitual en los medios de comunicación. Y os estoy diciendo todo esto porque es posible que para el cuarto trimestre de este mismo año la mayoría de las sombras que hoy existen ya se hayan disipado en una industria que, no olvidéis, sigue siendo una de las grandes arterias de la economía mundial. Pero bien, ahora que ya os he puesto en guardia, vamos a analizar todo lo que está ocurriendo. ¿Y sabéis qué? Podemos dividir la industria internacional del crudo en tres grandes campos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la OPEP Plus. En segundo lugar, Estados Unidos y su inagotable sector del fracking. Y por último, el resto de la producción mundial. Así que vamos por partes, empecemos por el cártel de los cárteles. Atentos. Contra todo pronóstico y pese a la caída de los precios del crudo que se ha producido en lo que llevamos de 2025, la OPEP Plus, que es el grupo, la alianza que integra a los países de la OPEP de toda la vida, con otros importantes productores como Rusia, México, Kazajistán, Omán y Azerbaiyán, tomó a principios de mayo esta decisión. La OPEP pacta incrementar la producción de petróleo a partir de junio. Los países exportadores de crudo acuerdan subir el ritmo de bombeo en 411.000 barriles para penalizar a los socios incumplidores. Por supuesto, esto fue un terremoto en los mercados. El efecto de este anuncio fue prácticamente inmediato. El precio del barril de petróleo cae por debajo de los $60 tras el anuncio de la OPEP Plus de aumentar la producción. Y la pregunta, por tanto, es ¿cómo es posible que la OPEP Plus anuncie un incremento de la producción justo ahora, cuando el mercado petrolero ya de por sí parece estar tambaleándose? ¿Qué diantres se proponen? ¿Hasta dónde quieren hundir el precio? Pues a ver, en los medios hemos podido leer muchas teorías, pero lo cierto es que, como tantas veces ocurre, el diablo está en los detalles. La OPEP Plus anunció un incremento en sus objetivos de producción. El problema es que varios países como Kazajistán, Irak y Emiratos Árabes Unidos estaban superando con creces sus cuotas de producción. Es decir, estaban incumpliendo los objetivos de producción pactados previamente. ¿Y qué ha hecho ahora la OPEP Plus? Pues básicamente regularizar la situación. Ha elevado el techo de producción, pero eso no quiere decir que vayamos a ver un gran aumento en el número de barriles que van a extraer. El cambio no va a suponer ningún salto respecto a los niveles de producción actuales. Y además, una cosa es el nivel de producción y otra muy diferente, las exportaciones de crudo. ¿Y por qué digo esto? Pues porque en Oriente Medio, que sigue siendo el gran campo de producción petrolera, el consumo se dispara justo en verano. ¿Y dónde estamos ahora? Exactamente, a las puertas del verano. Es decir, que frente a
todo lo que se ha dicho, la OPEP Plus no tiene la intención de incrementar sustancialmente su oferta de petróleo. De hecho, es más, el único país que considera que realmente tiene un margen grande para incrementar su producción es Arabia Saudí, que en abril estuvo exportando mucho menos crudo del habitual. Fijaos en estos números, son importantes en toda esta historia. En abril de 2023, la OPEP Plus exportó al resto del mundo una media de 30 millones de barriles al día. En abril de 2025 han exportado poco más de 28 millones de barriles diariamente. Y como podéis ver, prácticamente todo el ajuste ha recaído en Arabia Saudí. Este país asumió más del 97% del ajuste en la producción. El resultado, hoy por hoy, la evolución mundial de la oferta de la OPEP Plus depende básicamente de las decisiones que tome Riad. ¿Y sabéis qué han hecho en Riad al mismo tiempo que se anunció ese incremento en el objetivo de producción? Pues ni más ni menos que elevar sus precios. Arabia Saudí desconcierta al mercado con un alza de precios pese a una débil demanda. Exactamente, justo a la par del anuncio de la OPEP Plus y después de meses ajustándolo, Riad aumentó el precio de venta de su crudo a los mercados asiáticos, que es exactamente lo que no haces cuando ves que el consumo va a caer o que los precios se van a desplomar. Pero por ahora lo que nos dicen que está ocurriendo es exactamente esto. El suministro de petróleo saudí a China se mantendrá en un máximo de un año en junio. Y amigos, sabéis que todo esto nos lleva directamente a Estados Unidos. Luego entenderéis por qué. En 2010 la historia cambió por completo. Ese año se puso en marcha a gran escala la revolución del fracking. La fracturación hidráulica le permitió a Estados Unidos aumentar salvajemente su producción de petróleo y gas, hasta el punto de que en 2019 solo la producción petrolera del fracking de este país superó ampliamente a toda la producción de un país históricamente petrolero como Irak. Y aún más, como podéis ver, más del 90% de todo el incremento de la demanda mundial de crudo desde ese 2010 se ha cubierto precisamente con petróleo del fracking de Estados Unidos. Ojo con esto porque es absolutamente espectacular. El fracking de Estados Unidos ha pasado a ser absolutamente clave en el mercado mundial. ¿Y cuál es el problema? Pues que este tipo de producción es más cara, así que necesita precios del petróleo más altos. ¿Y qué ocurre cuando los precios bajan, como ha ocurrido en los últimos meses? Pues básicamente que las compañías dejan de invertir en nuevos pozos. Fijaos, estos son los precios medios que las compañías petroleras de cada cuenca necesitan para seguir invirtiendo en nuevos pozos. Ojo, insisto, hablamos de un precio medio por área, lo que quiere decir que hay empresas que necesitan precios más altos en algunos yacimientos en esas mismas áreas. Y claro, la cuestión es que tras el día de la liberación, a principios de abril, cuando Trump desencadenó su oleada arancelaria, los precios del West Texas Intermediate, que es el petróleo de referencia en Estados Unidos, se situó por debajo de los $62, es decir, justo por debajo del nivel que muchas compañías necesitan para perforar nuevos pozos. Y eso por no hablar de la incertidumbre, porque no se trata solo del precio de cotización actual, sino también de lo que pienses que pueda ocurrir en el futuro. Si hay miedo, no inviertes. Lo que nos lleva directamente al segundo gran problema que tiene el fracking, y es que el declino, esto es, la caída en la producción de los pozos, es mucho más rápida que en el caso del petróleo convencional. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que hace falta invertir y perforar constantemente para mantener la producción. Pero claro, si hemos dicho que a estos precios y a estos niveles de incertidumbre no se invierte, ¿entendéis por dónde van los tiros? El efecto, por supuesto, no es automático. Aquí entramos en lo que se conoce como la respuesta retardada de la oferta. Es decir, los precios y la situación del mercado hoy afectan a la producción en unos meses. Pero como llevamos un 2025 de locos, con muchísima incertidumbre, pues ya podemos ver algunos resultados. Para final de este mismo año, si el crudo americano se mantiene en torno a los $60 por barril, la producción podría caer hasta los 12,4 millones de barriles por día. 800.000 barriles menos por día que en 2024. Pero eso ni siquiera es todo. Si a esta falta de inversión le sumamos que en Estados Unidos los mejores yacimientos ya están siendo explotados, pues eso hace que las previsiones de producción que están empezando a aparecer para los próximos años en las principales cuencas petroleras de Estados Unidos no sean precisamente optimistas. Más bien, todo lo contrario, fijaos.
Es decir, que a pesar de todas las noticias, en pocos meses podríamos estar ante una caída sustancial en la producción en Estados Unidos, lo que, salvo que hubiese una gran recesión en este país, podría tensar mucho los precios, especialmente si además tenemos en cuenta que los inventarios, tanto de crudo como de gasolina y diésel, están bajo mínimos. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo en el resto del mundo? Pues veámoslo. En la última década, tanto Estados Unidos como la OPEP Plus han sido absolutamente claves en esta industria. De hecho, la producción en el resto del mundo no solo no ha aumentado, sino que ha caído. Simple y llanamente no se ha invertido lo suficiente. Las petromonarquías del Golfo y sobre todo Estados Unidos se han comido el mercado. El problema es que si no se ha invertido lo suficiente en el resto del mundo, ahora con estos precios tampoco se está haciendo. Es decir, que si nos fijamos estrictamente en la oferta, no parece que realmente vayamos a ver muchos aumentos de producción. Estamos ya en un mercado tremendamente ajustado. A los precios actuales el margen es pequeño e incluso podríamos encontrarnos en los próximos meses con caídas en la producción mundial. Pero claro, esto se refiere a la oferta. ¿Pero qué está pasando o qué puede pasar con la demanda? Pues aquí la cosa se pone todavía mucho más interesante. Es cierto que un frenazo económico en Estados Unidos o en China puede hacer caer la demanda de petróleo y con ellos los precios. Pero sabéis que todo apunta a que en el peor de los casos sería algo pasajero. Tan solo tenemos que pensar en lo que ocurrió en 2020. Y es que veréis, durante la pandemia, seguro que muchos lo recordaréis, los precios del petróleo se hundieron. Claro, con los confinamientos el consumo de petróleo se desplomó. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuánto tardaron los precios en recuperarse? Pues menos de un año. Además, los inventarios a nivel mundial, no solo en Estados Unidos, están bajo mínimos, lo que hace que muchos países, cuando los precios caen con fuerza, comiencen a comprar grandes cantidades de crudo para aprovecharse de esas rebajas, que es precisamente lo que puede ocurrir ahora. Y eso no es todo. ¿Habéis visto noticias como esta? Apple pretende abastecer todos los iPhone de Estados Unidos desde la India, reduciendo así su dependencia de China. Pues al igual que Apple, otras muchas empresas están siguiendo también este mismo camino en la India o en Bangladesh o Vietnam, lo que sabéis que también es en sí mismo un factor alcista para el petróleo. ¿Por qué? Pues porque estos países están mucho menos desarrollados que China, lo que quiere decir que están en ese momento en el que empiezan a tener dinero y a demandar materias primas como locos. Las familias compran coches, empiezan a ir de vacaciones, los vuelos se disparan e incluso demandan más ropa. ¿Y qué tiene que ver la ropa con el petróleo? Pues que gran parte de las fibras sintéticas se producen con derivados del petróleo, porque algo que solemos olvidar es que el petróleo no solo sirve para producir combustible. La industria petroquímica lo utiliza para todo, desde fabricar asfalto a bolsas de plástico o cosméticos, entre otras muchísimas posibilidades. El petróleo está por todas partes. Y a medida que países de África, Asia y América están creciendo, su demanda de crudo será cada vez más alta. El resultado, en pocos meses podemos ver cambio total en este mercado, lo que puede ser una fuente de muchas oportunidades. Ojo con esto porque puede que veamos precios del petróleo más bajos en los próximos meses, o puede que no. Todo dependerá de lo que pase, sobre todo con las economías de China y Estados Unidos. Pero no importa. En poco tiempo el mercado se comerá esos problemas y entonces es probable que veamos precios del petróleo más altos. Y no estamos hablando del largo plazo. Muchos expertos nos están diciendo que este cambio puede empezar a darse tan pronto como a finales de 2025 o comienzos de 2026. Aquí, en Si lo hubiera sabido, estaremos atentos a todo lo que ocurra para contároslo al momento. De momento hay unas claves que todos podemos vigilar. Primero, ¿qué ocurre con las exportaciones de la OPEP Plus? No con la producción, sino con las exportaciones. Segundo, ¿cómo evoluciona la producción de Estados Unidos? Y tercero, ¿qué pasa con los inventarios? Esto es lo que podemos vigilar, pero todo apunta a que la debilidad de la industria no durará mucho tiempo. Pero por ahora, la pregunta es para ti. ¿Qué crees que ocurrirá con el petróleo en los próximos meses? ¿Piensas que Estados Unidos entrará en recesión o, por contra, logrará escapar de ese escenario? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y ya sabéis, si este vídeo os ha resultado interesante, dadle al botón de like y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Un saludo y hasta pronto.